Buenas tardes con todos. Somos alumnos de la Universidad Nacional Agraria de Molina de la carrera de Estadística y hoy les vamos a explicar sobre el prefacio y el capítulo 1 del libro Uso y Abuso de las Estadísticas. Los integrantes son Alexa Arcos, Ginny Almonacid y Alejandra Arroyo. Comenzaremos por el prefacio. Las estadísticas no son verdades absolutas ni totalmente objetivas. Aunque muchas personas creen que los números hablan por sí solos, en realidad siempre hay personas detrás de ellos. Alguien decide qué contar, cómo medirlo, qué comparar y qué resultados mostrar. Por eso, los números no solo describen la realidad, también influyen en cómo la interpretamos. Según qué cifras se usen o se oculten, la percepción del problema puede cambiar bastante. Dos informes sobre el mismo tema pueden usar datos distintos y llegar a conclusiones diferentes. Además, la mayoría de personas cree saber detectar malas estadísticas, pero casi siempre solo desconfía de los números del bando contrario y acepta sin cuestionar los que apoyan sus propias ideas. Muchos números no se usan solo para informar, sino también para convencer. Políticos, medios de comunicación, activistas e incluso investigadores pueden destacar cifras que favorecen su postura y dejar de lado las que no les convienen. Por eso, el autor concluye que ninguna estadística debe aceptar sin análisis y que siempre hay que preguntarse quién produjo el dato, cómo se obtuvo y qué cosa es lo que se dejó fuera. Ahora les voy a hablar sobre el capítulo 1, que es las cifras que brillan por su ausencia. Les voy a dar un breve resumen de lo que trata acá, que las cifras que brillan por su ausencia más que nada son los datos importantes que no aparecen en los debates públicos, porque muchas veces no solo importa las cifras que se muestran, sino también lo que falta. Las cifras que brillan por su ausencia son datos que podrían ayudar a comprender mejor una situación, pero que no se presentan porque se ignoran, no se recopilan o simplemente no conviene mostrarlos. Ahora, el poder de los ejemplos, la tiranía de la anécdota. Aquí el autor explica que los seres humanos somos emocionales, no matemáticos. Por eso, un ejemplo dramático, es decir, una anécdota, convence más que una estadística real. Aquí el problema ocurre cuando un evento trágico y raro, como el tiroteo de Columbia o un accidente aéreo, los medios le dan tanta cobertura que nuestro cerebro cree que es una epidemia. La realidad sería que a menudo, mientras el pánico crece por las noticias, las estadísticas muestran que el problema real está disminuyendo. En conclusión, las historias de terror nos ciegan ante los datos reales. Ahora les voy a dar una explicación sobre el gráfico de los accidentes aéreos. El gráfico evidencia que las aerolíneas certificadas bajo el programa IOSA presentan tasas de accidentes consistentemente inferiores a las de aerolíneas no certificadas. Asimismo, la tasa global de la industria muestra una tendencia descendente en el periodo analizado, lo que sugiere que una mejora progresiva en la seguridad operacional, reforzada por la adopción de los estándares internacionales de auditoría y gestión de seguridad. Ello muestra que la percepción del riesgo en el transporte aéreo suele estar fuertemente influenciada por la cobertura mediática y por comentarios transmitidos de forma informal, más que por el análisis de datos estadísticos objetivos. Los accidentes aéreos, aunque poco frecuentes, reciben una atención desproporcionada debido a su carácter excepcional y al impacto emocional que generan, lo que contribuye a la idea errónea de que volar es altamente peligroso. Sin embargo, el gráfico de tasas de accidentes por millón de sectores muestra que la ocurrencia real de accidentes es baja y presenta una tendencia relativamente estable a lo largo del tiempo.
especialmente en aerolíneas certificadas bajo estándares internacionales como IOSA. Esta evidencia estadística contradice la percepción común y demuestra que el transporte aéreo, lejos de ser inseguro, se encuentra entre los medios de transporte más regulados y con menores niveles de riesgo. Bien, me presento, soy Jimmy Almancid. Ahora les voy a hablar sobre una parte del libro que se titula Lo que no se puede calcular, que es en el capítulo 1. Aquí empezamos tocando el territorio de lo invisible. Hay fenómenos sociales tan complejos que al intentar ponerles un número, por así decirlo, en esencia puede ser mayormente un acto de fe. ¿A qué nos viene a decir esto? Por ejemplo, cuando intentamos ponerle un precio a algo que no se vende. La felicidad. La felicidad es algo que lo cual nosotros no le podemos poner un precio. Si bien algunas personas pueden verlo como el dinero un objetivo para alcanzar su felicidad dependiendo de un objeto material, esta obsesión por cuantificar algo o cualquier cosa mediante un análisis de costo-beneficio es un método que al intentar asignar valores afecta y fuerza un valor económico a algunos objetos que tal vez no deben tener cierto valor. Esto también hace que ciertos conceptos morales se puedan ver simplificados peligrosamente a realidades que no tienen precio. Luego tenemos otro capítulo que sería lo que no se puede contabilizar, las sombras de los registros. Entramos en un terreno de la omisión. No es que no se pueda medir, es algo que alguien decidió o no pudo apretar el botón de lo que sería, por decirse, contar. Son las cifras que brillan por su ausencia. En el gráfico se ven unas estadísticas de tiroteos de Estados Unidos. Como pueden ver, las barras van subiendo y bajando entre los años de 1970 hasta el 1984. A partir del 1996 se ve una pequeña curva que va incrementando hasta los años de 2018. Hay una clara distinción entre lo que sería un tiroteo de masacre y un disparo accidental, ya que al no definirse al no distinguirse entre el tiroteo accidental, se puede simplificar un error al dar a entender que todos los tiroteos que han ocurrido desde 1970 hasta 2010 fueron tiroteos que dejaron víctimas, muertos o heridos en ambos lados. Esta cifra no solo depende de ediciones de clasificación de las personas que cuentan estos datos, sino también no refleja lo que es necesariamente la magnitud completa de lo que sería el problema, al no diferenciarse. En sí es una sombra que oculta la verdad para favorecer un titular alarmista. Ahora vamos a hablar sobre los números olvidados, que serían los huérfanos de la estadística. En estos son datos que algunas fueron precisos, pero que con el tiempo la política y la conveniencia dejaron el camino un gran error. Son cifras que contradicen la narrativa de las crisis, que los activistas quieren vender si la inseguridad o la violencia bajan. Esos números se vuelven olvidados porque no ayudan a ganar la competencia por la atención. En este gráfico vamos a observar el progreso educativo que hubo entre 1940 a 2017 en Estados Unidos. Y como nos dice un pequeño resumen de este gráfico, aunque no se habla hoy de una crisis educativa en los Estados Unidos de América, los datos históricos muestran que la finalización de la escuela secundaria ha aumentado drásticamente en el último siglo, un progreso que a menudo se suele olvidar. Al actualmente ver un montón de estadísticas sobre personas que no han logrado terminar sus estudios o siquiera salir de las escuelas, se siente cierta crisis ante una baja educación en ese país. Cosa que olvidamos, hubo un gran progreso en cuanto a la educación y las salidas estudiantiles y los graduados entre los años 1940 al 2017. Sigamos con las cifras legendarias. Este sería el punto máximo de lo que sería la creación de una estadística mutante. En sí, esta cifra nace de una estimación vaga o un comentario informal, algo que alguien repite de boca en boca, que pronto se volvería una verdad universal. Las cifras legendarias nadie sabe dónde vinieron, pero todas las creen. Son como un 8 de cada 10 peruanos creen o aseguran que la tarjeta, por ejemplo, BCP es una muy segura, o el 8 de cada 10 dentistas recomienda cierto pasta dentífrica.
Y hay un ejemplo claro con lo que sería de Gloria, con la polémica que tuvo. Y esto dice, según el diario de gestión, en el 2016, el grupo Gloria tuvo una participación de publicidad del 79,4% en el segmento de leches evaporadas. Sus marcas Gloria, Pura Vida, Bella, Onda Holandesa, Bolé, Soale y Soy Vida dieron mensajes de publicidad que han orientado a la masificación del consumo de productos. Esto tiene que ver mucho con lo que sería la estadística mutante, una cifra legendaria. Al dar una recomendación, un boca en boca de si tomas 3 vasos de leche al día vas a crecer más, vas a dejar de medir poco, vas a aumentar tu estatura, este boca en boca ha ido repitiéndose y en medio de se publica en varios sitios, sí ha empezado a tomar como una verdad universal. Eso es lo que nos quiere decir esta parte del capítulo, que será las cifras legendarias. Bueno, en qué es lo que falta? Habla acerca de que en estadística muchas veces creemos que las cifras representan la realidad completa. Sin embargo, como explica Joel Best, toda cifra es el resultado de decisiones que contar, cómo definirlo y qué dejar fuera. Ya que las estadísticas no son necesariamente falsas cuando están incompletas, pueden ser engañosas si no muestran todo el contexto. Y bueno, acá podemos ver un gráfico que permite identificar, ¿no?, qué información falta o ha sido omitida. En el gráfico muestra una reducción sostenida hasta 2019 y que luego la pobreza aumentó significativamente en 2020 y no ha regresado a los niveles previos a la pandemia. Entonces, ¿qué datos faltan? Sería la tasa de pobreza, por ejemplo. No solo el número absoluto de personas. Si la población total creció, el número puede subir, aunque el porcentaje no tanto. El crecimiento de la población total para comparar. Desagregación por región, grupos afectados, causas económicas específicas como inflación, empleo, crisis y política. Es por eso que cada número tiene limitaciones, resume la complejidad del mundo, pero nunca representa su totalidad. Así que comprender lo que falta es clave para interpretar correctamente cualquier resultado estadístico. Vamos a seguir viendo dos casos. En casos de estudios tenemos el caso número 1, en donde se menciona que 8 de cada 10 peruanos afirman que la inseguridad influye en sus decisiones financieras. A primera vista, el dato parece contundente. Sin embargo, el gráfico no mide la delincuencia real, sino la percepción de inseguridad. No se presentan tasas de delitos, comparaciones históricas, ni datos objetivos sobre criminalidad. El problema no está en la encuesta, sino en la interpretación. Se habla de inseguridad sin mostrar cifras reales sobre delitos. Aquí faltan datos fundamentales, y es un ejemplo de lo que Joel Best llama cifras que brillan por su ausencia. Números que parecen fuertes, pero que no muestran el panorama completo. En el siguiente caso número 2, de tiroteos escolares desde Columbine. Hay un gráfico que muestra un aumento drástico de tiroteos escolares desde 2015. Esto genera la impresión de que la violencia escolar se ha disparado, pero en realidad el problema está en la definición utilizada. En lugar de contar solo ataques, planificados o masacres, se incluyeron disparos accidentales y suicidios dentro de la misma categoría. Al ampliar la definición, el número crece artificialmente. Y aquí vemos lo que se denomina, o como lo denomina el autor, estadísticas mutantes. Cifras que cambian de significado y se vuelven impactantes, pero pierden precisión. Cuando el público escucha 300 tiroteos, imagina 300 masacres, aunque en muchos casos no correspondan a esta idea. El aumento no necesariamente refleja más violencia, sino un cambio en la forma de contar.